Apreciados hermanos y amigos, qué gusto es estar con ustedes una vez más a través de su canal. En esta oportunidad estudiaremos la lección número 7 que lleva por título Fundamentos de la Profecía. Y para este estudio especial tenemos un invitado también no muy especial. Hoy nos acompaña, mis hermanos queridos, el pastor David Bocanegra. Pastor, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en esta oportunidad. Gracias a Dios que nos da la oportunidad y gracias a ustedes por abrir su casa a través de la sintonía de esta transmisión. Y bueno, pues la invitación siempre es una bendición. Así es, gracias pastor una vez más. También agradecemos a ustedes quienes están allí conectaditos con nosotros. Desde ya les pedimos que dejen allí en los comentarios su pedido de oración y estaremos clamándole al Señor por cada uno de ustedes. Pastor, tenemos una sana costumbre. Iniciamos con algunas preguntas para así iniciar este estudio. Algunos maestros ven este video y también toman estas preguntas, así que queremos en esta oportunidad iniciar con la primera pregunta que dice de la siguiente manera. Pastor David, a la luz de Isaías capítulo 6, versos 6 y 8, ¿qué debe suceder en nosotros, pastor, antes de decir, Señor, envíame a mí? Muy bien. Bueno, me gusta cómo inicia la pregunta. Me gusta que la lección inicie con esta pregunta porque generalmente estos textos y esta visión de Isaías nosotros la tomamos para animar al trabajo misionero, al trabajo evangelístico. Okay. Pero a veces olvidamos que previo a ello nosotros tenemos que estar conscientes que la labor que nosotros enfrentamos no es una labor humana. Y bueno, si fuera solo humana, es una labor imposible de que nosotros podamos llevarla a cabo, realizarla. Así que, según el texto bíblico, pues allí menciona que el ángel primero toca la boca de el profeta y le dice, he aquí que toco tus labios y quito tu culpa y es limpio del pecado. Lo primero que tiene que suceder es el reconocimiento de que necesitamos el perdón de los pecados, el reconocimiento de que nosotros no somos aptos para esta misión. Eso nos obliga a despojarnos totalmente de preconceptos, de estrategias humanas. Y la base, el fundamento es reconociendo que soy pecador y entendiendo que el llamado es una misión celestial, pues le pidamos a Dios que perdone nuestra transgresión. La confesión y el perdón del pecado es fundamental para poder ahora sí corresponder al llamado que Dios hace. Ok, entonces, pastor, es muy interesante lo que usted menciona. Sin duda alguna, de mis amigos queridos, ustedes y yo necesitamos, antes de ir a hacer esta labor de predicar a otros, debemos pedir al Señor, número uno, que nos perdone y número dos, que nos limpie, por supuesto, que nos limpie. Y así el Señor ha de usarnos con poder, pastor. El Señor nos usará de manera muy especial. Claro que sí. Miren que es que a veces nosotros creemos que para poder decir, heme aquí, envíame a mí, lo que necesitamos es tener un curso, completar un curso de estudios bíblicos, o haber cursado teología, o haber estudiado algo de Biblia, pero realmente, vuelvo a insistir, esta misión no es de hombres, entonces la estrategia no puede ser humana. Y para que yo sea un instrumento de Dios, necesito el perdón de los pecados, porque Dios y el pecado no pueden coexistir. Amén. Qué bueno. Muchas gracias, pastor. Siguiendo por la misma línea, pastor, la lección nos mencionaba algo acerca de los querubines. Cuando Adán y Eva pecaron, sucedió algo muy interesante. Y allí surge la pregunta. ¿Qué nos enseña, pastor, el papel de los querubines en el Edén sobre la separación número uno de la causa del pecado y la esperanza de volver a la presencia de nuestro Dios? Bueno. Cuando yo leía la lección, me daba cuenta que generalmente nosotros apreciamos el texto bíblico en Génesis con respecto a estos querubines en una connotación negativa. Así es. Como de castigo, como de censura, como de apartarnos. Y en efecto, pues tiene, obviamente, bíblicamente tiene esa connotación de cuidar que el ser humano no ingresara de nuevo al huerto del Edén después de haber comido el árbol del conocimiento del mal. Y ahora comiera el árbol de la vida. Entonces, así lo interpretamos. Sin embargo, me llamó la atención que la lección, particularmente hablando de los querubines, presenta que la palabra que se utiliza ahí, shakán, que es la base de la shekinah, presenta ahora una connotación positiva. Eso es lo rico de poder entender
pues que el lenguaje tal cual tiene también, las raíces del lenguaje tiene también mensaje importante que dar. Entonces lo que está pasando allí es que utilizando esa palabra Shacán, que en Éxodo 25:9 se utiliza ahora como el tabernáculo o el santuario de Dios. Okay. Entonces, puntualmente para ello, los querubines que son puestos allí, también no solo es la connotación negativa de está castigado, no pueden entrar al huerto del Edén, sino una connotación de la presencia de Dios acompañándolos en esta nueva era, que es la era del pecado, pero con una certeza de que esa era va a terminar, y no porque el hombre pueda terminar con ella, sino porque la presencia divina estará en medio de ellos. Y estoy convencido de que los israelitas, cuando escucharon el santuario y escucharon la palabra que deriva de Shacán, recordaron la presencia de Dios en el huerto del Edén. Y desde ese mismo instante que ellos salen en el huerto del Edén, Adán y Eva, salen, entienden que la presencia de Dios estará con su pueblo hasta que venga en gloria y majestad. De hecho, me llama mucho la atención lo que menciona el pastor, amigos queridos. Sin duda alguna, la presencia de Dios continuó allí cuando Adán y Eva, incluso cuando pecaron, el Señor no se separó de ellos. Sin embargo, amigos queridos, es necesario que ustedes y yo tengamos muy presente que el Señor continúa con nosotros, su presencia continúa estando a favor de nosotros. El Señor no nos abandona por ser unos pecadores, antes bien, nos busca, nos llama, número uno, para perdonarnos, como decíamos hace unos instantes, para limpiarnos, y su presencia continúa con nosotros. A pesar de nuestros pecados, el Señor siempre buscará limpiarnos y hacer de nosotros personas nuevas y personas diferentes. Muy bien, pastor. Está muy interesante este estudio, y avanzando un poco, pastor, a la luz de Ezequiel, capítulo 1, versos 4 al 14, veíamos algo muy interesante allí, veíamos una visión, y mi pregunta puntualmente es, pastor, ¿qué revela la visión de Ezequiel sobre la santidad y el poder de Dios, y cómo debería impactar eso en nuestra forma de vivir hoy? Muy bien, bueno, pues es que tenemos que comprender que si bien Dios es un Dios omnipotente y que dirige el universo entero, jamás va a estar lejos de nosotros. Estudiando un poquito, la lección habla puntualmente de la visión de Ezequiel capítulo 1, y habla del lugar donde están los que reciben esta revelación, y menciona que no estaban en la tierra prometida, sino que estaban en el exilio. Así es. Pero, paradójicamente, la visión con la que también se compara mucho, que es la visión de Isaías capítulo 6, que son muy similares, ha muerto un rey, el rey Usías, que había sido un rey que había hecho cosas grandes, muy buenas, había edificado torres, multiplicado el ejército, había vencido a los opresores, y ahora ellos no están bajo el dominio de Asiria. Pero el capítulo 6, versículo 1 dice que en el año que murió el rey Usías, viene esta visión. Al igual que en Ezequiel, en el exilio viene la visión. Lo que pasa allí, y que Dios escoge esos momentos particulares, es para decirle: yo no estoy lejano a sus luchas, yo no estoy lejos, yo estoy cerca de ustedes, yo estoy aquí, aunque soy un Dios poderoso, aunque soy un Dios omnipotente, aunque mi trono es ilimitado, yo estoy cerca de ustedes. Y hablando de la contestación, envíame a mí, porque todo esto está implícito en la respuesta, ¿no? Envíame a mí. Lo que Dios está haciendo, bueno, es primero, necesitamos pedir el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, si tú eres un miembro de iglesia que está entendiendo que el llamado es personal, que más que ver una historia, un relato, entender una visión, es un llamado que Dios hace, primero, pues, perdón de pecados. Segundo, entender que la presencia de Dios va con nosotros, que no es nuestra misión, que es la misión de Dios. Y tercero, particularmente aquí, hablando de esa visión de Ezequiel sobre la santidad, el poder, es que Dios está cerca de nosotros. Él es santo. Y entonces el que está en la presencia de Dios se santifica. No importa el contexto en que vivamos, un contexto de pecado, de alejamiento, tenemos oportunidad de relacionarnos con Él, y Él nos hace santos como Él es santo. Amén, qué interesante. Dios se acerca a nosotros, amigos, y de alguna manera comienza su santidad a reflejarse en nosotros, y entre más cerca estamos de Él, pues vamos también a reflejar esa santidad. Claro. Qué interesante, qué interesante. Pastor, una pregunta más. Nosotros a lo largo de la lección veíamos algo más interesante. En el Antiguo Testamento, Dios pide que se hiciera allí un tabernáculo en medio del campamento, y de esa manera el pueblo podía de alguna forma acercarse a Dios.
Hoy ya no estamos en medio de un campamento como Israel. Mi pregunta surge, pastor, y es la siguiente. ¿Cómo podemos hoy acercarnos a la presencia de Dios? Ok, bueno. Acercarnos a la presencia de Dios va más allá, aunque lo incluye, de estudiar la Biblia y de orar, porque es vital. La Biblia, el estudio de la Biblia, la oración es vital. Sin embargo, yo creo que va más allá. Mire que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que ustedes son templo del Espíritu Santo. Interesante. Es que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual habita en vosotros. Entonces, habla de que sí, no hay un templo construido físico como lo hubo en el desierto o con Salomón, ya en Jerusalén. Pero ahora tú y yo somos un templo. ¿Qué implica eso? Sí, yo puedo estar estudiando la Biblia y orando, pero si mi vida, si mi corazón, si mi cuerpo, mi mente, que es templo del Espíritu Santo, no está apartado, santificado, si no hay una transformación producto de la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, pues de verdad que va a ser complicado. Así que hoy nos podemos acercar a Dios por medio de la oración y del estudio de la Biblia, pero sí o sí eso tiene que generar cambios en mi vida, porque ahora yo soy el templo del Espíritu Santo, el cual habita en mí. Y el templo, pues como es mi cuerpo, pues a donde voy sigue siendo templo. Entonces esa idea, esa dicotomía, una idea de dicotomía de que los sábados o el día que yo me congrego, ese día estoy con Dios, pero luego ya no, tiene que quitarse de nuestra mente. La oración y la Biblia deben generar un cambio que es radical en todos los aspectos de nuestra vida. Amigos y hermanos, miren, eso está muy interesante y me llamó mucho la atención lo que el pastor comentaba. El hecho de que somos templo del Espíritu Santo y el Señor quiere habitar en medio nuestro, pues ustedes y yo debemos cuidarlo. Está bien orar, está bien estudiar la Biblia, pero también debemos cuidar ese templo. Es como usted, no creo que ninguno viviéramos en medio de un basurero. Sería muy incómodo para nosotros. Cuando llegue una visita a casa, procuramos limpiar, procuramos dejar todo limpio. De la misma manera debe funcionar con Dios. De la misma manera debe funcionar con nuestro Padre Celestial. Debemos limpiar este templo para que Él esté allí cómodo, para que tengamos una armonía allí en nuestro cuerpo con Dios y demás. Entonces, es muy interesante esto, amigos queridos. Debemos también cuidar este templo para que el Señor siempre sea bienvenido allí a este templo. Entonces, es un trabajo que debemos hacer allí en nosotros. Pastor, ya casi llegamos a nuestra parte final. La lección mencionaba también unas palabras muy interesantes y nos hablaba acerca de la caída de Lucifer. Y por allá en Ezequiel, capítulo 28, vemos cómo fue el proceso, qué sucedió. Y tengo una pregunta allí interesante. ¿Qué nos enseña la caída de Lucifer sobre el peligro del orgullo espiritual y la importancia de asaltar a Cristo en nuestra vida? Vital, pastor, yo creo que la humanidad está salpicada de orgullo. Es una cuestión que incluso las buenas obras que a veces hacemos, si fuéramos muy honestos con nosotros mismos, tienen que ver con la exaltación propia. Así es. Sí. Con un maestro en el proceso de doctorado decía él que una ocasión él le llamó la atención a su hija en la iglesia, donde él es anciano de iglesia, y le decía: hija, tranquila, estamos en la iglesia. Pero ya después, analizando que su hija se incomodó un poquito, él decía: perdóname, porque yo lo hice más que porque haya una buena conducta en la iglesia, porque yo soy el anciano de la iglesia. Wow. Entonces, nosotros tenemos esa tendencia y hay que reconocerlo, hermanos. Hay que reconocer que nuestra tendencia, incluso predicando el evangelio, incluso diciendo: heme aquí, envíame a mí, nuestra tendencia sí o sí siempre va a ser a exaltación propia, y es ahí donde viene lo vital, lo indispensable que es en todo momento darle la gloria a Dios. Si Lucifer, siendo un ser perfecto, por la multitud de sus contrataciones se enalteció su corazón, cuánto más nosotros, que estamos tan lejos de la perfección. Así que definitivamente, pues ese ejemplo de Lucifer nos muestra que el camino del orgullo nos lleva a la separación de Cristo. Y entonces, pues necesitamos sí o sí entender la grandeza del evangelio, ¿no? Como en la vida de Cristo Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Se humilló. Él fue una vida de abnegación y humildad. Entonces, pues
necesitamos definitivamente, si de repente una persona dice qué bonito explicó, qué bonito dijo, qué precioso, darle la gloria a Dios y constantemente repetirnos eso en nuestra vida. Es muy interesante eso, pastor. Es muy común escuchar cuando uno termina de predicar, los hermanos normalmente se acercan y dicen, pastor, qué lindo mensaje, qué poderoso. Y uno, quien tiene esa tendencia, tiende a sacar pecho y demás. Pero hay que recordar, hermanos y amigos, predicadores que nos escuchan, darle siempre la gloria a Dios. Porque la gloria es de Dios. Qué bonita familia tengo, gracias a Dios. Qué bonitos hijos tengo, son educados, aman a Dios. Que la gloria sea siempre para Dios. Tengo un trabajo, gracias al Señor. La gloria sea para Dios, no es por mis esfuerzos. La casa que tenemos hoy en día no es por nuestros esfuerzos. Sí, hace parte, pero es gracias a Dios, porque Él es quien nos da las fuerzas a nosotros. Tengo un matrimonio maravilloso. No es por lo que nosotros hacemos, es por la bendición de Dios que cae sobre nosotros. Así que no podemos caer en ese error que cayó Lucifer. Se equivocó, se enalteció, creyó por ser perfecto y demás, pues también dijo, no, yo gracias a mí, yo soy el mejor, y quiero estar por encima de Dios también. Entonces hay que tener mucho cuidado a esto. Mi pastor David, esta lección ha sido muy interesante. Agradecemos de verdad su compañía. Quisiéramos en estos momentos terminar con una oración. Nos despides en oración, pastor. Claro sí, Orad por los amigos que nos escuchan allí, que están allí conectados con nosotros. Por supuesto que sí. Antes de orar, yo quiero animarles a cada uno de los que están siguiendo este programa para que atesoremos estas lecciones. Y primero, antes que cualquier cosa, nos consagremos, pidamos la purificación que Dios necesita hacer en nuestras vidas. De verdad que este mundo, que cada vez es más caótico, exige la presencia de personas que digan, envíame a mí, y ojalá que seamos ustedes y yo. Vamos entonces a orar. Amén. Bondadoso y eterno Padre, Señor, gracias. Gracias por este repaso, gracias por este mensaje, gracias porque con tu Espíritu Santo iluminas nuestra mente y permite, Señor, que por ese proceso del Espíritu Santo nosotros podamos estar aptos para decir, envíame a mí, y no solo decirlo, sino al ejecutarlo, dar gloria y honra al Dios Todopoderoso. Amén. Señor, por favor, tú que conoces las necesidades, las peticiones que se escriben en la caja de diálogos, Señor, por favor, alcanza a cada persona y bendícele con tu presencia y resuelve esas necesidades no de acuerdo a nuestro deseo, sino de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias porque siempre nos oyes, pues lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Mi pastor David, una vez más, gracias por su compañía. El Señor lo bendiga poderosamente a usted y su ministerio. Amén. Muchas gracias y que Dios les guarde a todos ustedes. Amigos queridos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Recuerden dejar sus pedidos de oración allí en los comentarios y compartir esta lección con nuestros amigos. Fuerte abrazo para todos. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.